¡El agua está subiendo! ¡Socorro! ¡Se inunda todo! ¡No hay colapso total! ¡Sálvennos! El cielo había estado amenazador todo el día. Una densa cortina de nubes grises oscuras se extendía desde el oeste, ahuyentando el calor y la luz mientras la tarde se convertía en noche. Hacia las 6, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre el condado de River Bend, lentas al principio, luego más rápido, golpeando contra techos y ventanas como el tic-tac constante de un reloj que marca la cuenta regresiva. Dentro del centro de despacho del 911 de River Bend, el ambiente era tenso y electrizante. Los operadores estaban sentados en sus escritorios, con los rostros iluminados por el brillo de múltiples pantallas que mostraban información de llamadas en tiempo real, la ubicación GPS de las unidades en el terreno, mapas de las sinuosas carreteras del condado y flujos de datos que mostraban el creciente alcance de la tormenta. Emma Collins, de 29 años, llevaba 5 años trabajando como operadora de emergencias. Era conocida por su gran concentración y su serenidad, incluso bajo presión. Sin embargo, esa noche se respiraba una tensión diferente en el ambiente, una mezcla de temor y determinación que impregnaba la habitación como la humedad antes de una tormenta. Su supervisor, el capitán Reynolds, un veterano curtido en los servicios de emergencia, caminaba de un lado a otro detrás de los operadores, recordándoles a gritos que se mantuvieran alerta, que las llamadas fluyeran sin interrupciones y que priorizaran las emergencias que ponían en peligro la vida. Su voz era baja pero autoritaria, tranquilizando al equipo. Esta tormenta no es una nube cualquiera, había advertido antes del turno. Es una bestia. Inundaciones, deslizamientos de tierra, cortes de luz. Vamos a estar trabajando sin parar. Emma tragó saliva con dificultad mientras miraba la pantalla del radar. La tormenta se intensificaba, girando amenazadoramente cerca de la frontera del condado y moviéndose rápidamente. A las 7, la lluvia se había convertido en un diluvio. El viento azotaba el edificio, haciendo vibrar las ventanas y provocando un escalofrío. Un relámpago fue seguido inmediatamente por un trueno que retumbó en las paredes. La primera llamada llegó apenas un minuto después. ¡Socorro! El arroyo está creciendo rápidamente, está inundando toda la calle, gritó una voz desesperada por la línea. Los dedos de Emma volaban sobre el teclado mientras ordenaba rápidamente a las unidades de bomberos más cercanas. Bomberos, acudan inmediatamente a Oakwood Drive. Evacúen a los residentes. Inundaciones repentinas. La operadora que estaba a su lado negó con la cabeza, ya que estaba atendiendo su propia avalancha de llamadas. En cuestión de segundos, decenas de llamadas entraron una tras otra, saturando los teléfonos. Colapso de un puente en la autopista 22. Varios coches atrapados bajo los escombros. Deslizamiento de tierra en Pine Creek Road. Excursionistas atrapados. Teléfonos caídos en Westwood Avenue, chispas por todas partes. La voz de Emma se mantuvo tranquila, pero en su interior, su corazón latía con fuerza como un tambor. El volumen de llamadas no tenía precedentes en la historia del centro. El capitán Reynolds caminaba de un lado a otro sin descanso, con la mirada fija. Todos, concéntrense. Den prioridad a lo crítico. Mantengan las líneas abiertas solo para emergencias. Pero el aluvión de voces no cesó. Emma recibió una llamada de una madre atrapada en su sótano mientras el agua la inundaba. Mi bebé está llorando y no puedo subir las escaleras, el agua me llega hasta las rodillas, sollozó. Y tranquila, señora. ¿Puede subir a un lugar más alto de la casa? Quizás a un segundo piso o al ático. Preguntó Emma. No hay manera de subir, las escaleras están inundadas, por favor, den prisa, gritó la mujer. Emma transmitió inmediatamente la dirección a los equipos de rescate en Aguas Bravas, solicitando su despliegue urgente. Ella permaneció al teléfono, guiando a la madre a través de los pasos necesarios para mantener al bebé seguro y tranquilo. Pero los cierres de carreteras y las inundaciones retrasaron a los servicios de emergencia. En su pantalla, las unidades informaban de carreteras bloqueadas y terrenos intransitables. Algunas tuvieron que dar la vuelta y buscar rutas alternativas. Los minutos se convirtieron en horas agonizantes. En medio del caos, llegó otra llamada desesperada, procedente de una residencia de ancianos. Tenemos pacientes ancianos aquí, no hay luz y el generador de respaldo falló, los tanques de oxígeno se están agotando, la voz del administrador temblaba. Emma intensificó la llamada,
coordinando con los servicios de emergencias médicas las evacuaciones en helicóptero y solicitando la ayuda de recursos regionales. La noche avanzaba a un ritmo implacable. La voz de Emma era el hilo conductor que unía informes fragmentados, miedos y oraciones. Un adolescente aterrorizado llamó, atrapado en una carretera con el agua subiendo y bajando por ambos lados. «Socorro, mi coche está atascado, el agua está subiendo». Emma permaneció al teléfono, coordinando las lanchas de rescate y tranquilizando a la adolescente mientras las aguas de la inundación subían con fuerza. Otra llamada provino de un hombre atrapado en una casa derrumbada. «Ayúdenme, estoy atrapada, no puedo mover la pierna». Los paramédicos y los bomberos luchaban contrarreloj, sorteando escombros peligrosos y estructuras inestables. En todo el centro, los operadores trabajaban al unísono, las voces se superponían, los teclados tecleaban frenéticamente y los canales de radio resonaban con los informes desesperados de los equipos de emergencia. Emma tenía la garganta seca y los músculos tensos. Sabía que estaban librando una batalla en varios frentes. Sus ojos se movían rápidamente entre los monitores, haciendo un seguimiento de docenas de incidentes, priorizando, enviando y consolando a las personas que llamaban aterrorizadas. Su propio pulso se aceleró al contestar una llamada que la dejó paralizada por un segundo. «Socorro. Mi casa se está inundando. Mi esposa y mis hijos están atrapados en el piso de arriba». La voz del hombre era de pánico, ahogándose bajo el agua que subía. Emma pidió su dirección y se la comunicó inmediatamente a los equipos de bomberos y rescate. Pero el agua ya estaba llegando, dejando a las familias atrapadas en sus propios hogares. Los minutos escapaban como un veneno lento. Las sirenas sonaban con fuerza, los helicópteros sobrevolaban la zona con un ruido sordo, y la ciudad luchaba por respirar bajo la implacable tormenta. El centro de despacho era el corazón que latía en medio del caos, y Mia era uno de sus salvavidas. A medianoche, el agotamiento se cernía sobre ellos como un sudario. Pero a pesar de la fatiga, los operadores del centro siguieron adelante, con la mirada atenta y la voz tranquila, preparados para lo que la tormenta les deparara. Cuando el reloj se acercaba a las 2 de la madrugada, otra llamada rompió el ritmo constante, una voz frenética proveniente de un edificio derrumbado, de alguien atrapado y apenas capaz de respirar. Las manos de Emma temblaban, pero no flaquearon. «Quédate conmigo. La ayuda está en camino». Y por cada voz que clamaba desde la oscuridad, había un operador dispuesto a responder. Los primeros rayos de luz del amanecer se colaban por las ventanas sucias del centro de despacho de emergencias 911 de Riverbend, proyectando largos y pálidos haces de luz sobre la sala donde el agotamiento y la determinación coexistían en un precario equilibrio. Emma Collins permanecía erguida, con los músculos doloridos y los ojos irritados y enrojecidos por horas de concentración incesante. Sin embargo, sus manos no vacilaron mientras ajustaba sus auriculares, sus dedos moviéndose con rapidez sobre el teclado, su voz tranquila y firme, un faro en la tormenta. La furia de la noche había comenzado a amainar, pero la destrucción que dejó a su paso era abrumadora. Las calles se habían convertido en ríos, las casas en ruinas, y los gritos de los atrapados o heridos seguían llegando al centro de operaciones. El desastre había llevado todos los recursos al límite, y el centro de despacho era el último salvavidas entre el caos y el rescate. Una llamada urgente apareció en la pantalla de Emma. «En 911, ¿cuál es su emergencia?», preguntó, inclinándose ya hacia adelante. La voz de una mujer tembló al otro lado de la línea. «Mi vecino está atrapado, la fachada de su casa se derrumbó, está sepultado bajo los escombros, por favor, envíen ayuda rápido». Emma contuvo la respiración al leer la dirección. 276 Willow Lane, una manzana que ya estaba marcada en rojo en el mapa de desastres, donde informes anteriores habían indicado múltiples fallas estructurales. «¿Puede decirme si está consciente?», responde. Un leve gemido se filtró entre la estática. «Está respirando, pero está atrapado. Puedo oírle toser». Emma introdujo los datos con urgencia en el sistema y dio órdenes de envío inmediatas a equipos especializados de búsqueda y rescate urbano. Las unidades Delta y Echo responden con prioridad número 1 al número 276 de Willow Lane. Hay una víctima atrapada bajo los escombros. Extreme las precauciones. La radio estalló con reportes frenéticos. Centro de control, tenemos equipos en el lugar. Se están realizando labores de despeje de escombros. Se oyen golpes desde abajo. El corazón de Emma latía con fuerza.
manténganme informado. Estamos monitoreando cada segundo. La tensión en la sala aumentaba mientras los operadores coordinaban llamadas simultáneas, rutas de rescate y logística. En la calle, agentes y paramédicos se abrían paso entre las calles inundadas, y sus vehículos a veces se atascaban en el barro y el agua. Los helicópteros sobrevolaban la zona, con sus reflectores perforando la gris niebla matutina. En medio del caos, se recibió otra llamada de una joven cuya voz se quebró por la preocupación. Mi padre ha desaparecido, sollozó. Salió a revisar el río hace una hora. No lo encuentro por ninguna parte. Los dedos de Emma se movían ágilmente sobre el teclado, transmitiendo detalles a los equipos de búsqueda y a los voluntarios locales. ¿Puedes describir a tu padre, a dónde se dirigía exactamente? La mujer sollozó, aferrando su teléfono. Él caminaba hacia la orilla este del río. Después de eso, las aguas subieron rápidamente. El centro de coordinación se puso en marcha, se enviaron unidades caninas para el rastreo y se prepararon embarcaciones para el rescate en aguas turbulentas. Con el paso de los minutos y las horas, el centro se convirtió en un hervidero de intensa coordinación. Varios equipos corrían contrarreloj, abriéndose paso entre el paisaje urbano inundado y devastado, guiados por las claras órdenes de Emma y las voces firmes de sus compañeros. Llegaron numerosos informes: una familia rescatada de un tejado por un helicóptero, un niño reunido con sus padres desesperados tras vagar por un parque inundado, un hombre tratado por hipotermia tras ser sacado de un arroyo helado. Emma se mantuvo firme en todo momento, y su voz tranquila fue el hilo conductor que conectó a quienes estaban en extrema necesidad con quienes acudían rápidamente a ayudar. La tormenta había devastado la ciudad, pero el espíritu humano, reflejado en los incansables esfuerzos de los rescatistas y en los actos de valentía de los vecinos, la reconstruyó. Durante la interminable noche, los auriculares de Emma fueron sus salvavidas, y sus dedos, los conductos de la esperanza. Finalmente, cuando el cielo se iluminó con un suave tono rosado al amanecer, el capitán Reynolds se acercó a ella con voz baja pero llena de respeto. Superaste tu primera prueba de verdad, Emma. Mantuviste la calma cuando todo se desmoronaba. Ofreció una sonrisa cansada, aunque su cuerpo le dolía como nunca antes. Esta ciudad necesita voces como la tuya, dijo en voz baja. Esta noche, fuiste una guardiana. Pero el trabajo estaba lejos de haber terminado. Las llamadas continuarían, lesiones que tratar, daños que evaluar, personas a las que consolar. Emma respiró hondo y se preparó para el siguiente anillo. En este trabajo, susurró, cada llamada podría ser la que salve una vida. Y ella estaba preparada.